Aleluya, aleluya, qué bueno es el Señor. Qué bueno es saber que nuestro Dios escucha nuestra voz, nuestro clamor. Qué bueno es saber que Dios escucha nuestro llanto, que Dios enjuga nuestras lágrimas. Qué bueno es saber que Dios está atento a ti y a mí y escucha nuestro clamor. Quiero que busquen sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 3, es el texto del calendario litúrgico. El tema de hoy es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Ya conmigo, la voluntad de Dios. Marcos capítulo 3 del 31 al 35. Mientras usted lo busca, no olvide a los que nos están viendo por Facebook y los que nos van a escuchar en Transformando Nuestro Pueblo. Muchas bendiciones. Somos la Iglesia Evangélica Unida de Caguas, nuestra iglesia de gran familia. Y ayer, mientras miraba las estadísticas y la población que nos están escuchando en el podcast, se incluye un nuevo país, Romania. Romania. Así que a los que nos están escuchando en Romania, muchas bendiciones. Yo mismo dije, ¿dónde queda eso? Pero allá debe haber latinos, gente que habla español que nos está escuchando. Y espero que este podcast, esta predicación sea de bendición para todos. Tienen el texto bíblico, Marcos capítulo 3, del 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les preguntó, les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Señor, en esta hora te doy gracias por tu palabra y gracias porque tu palabra nos transforma. Te pido que hables al corazón de nuestros hermanos y hermanas y que esta palabra sea de transformación, de bendición, que salgamos distintos como llegamos. Posiblemente llegamos con cargas, con situaciones y experiencias. Muchos llegamos agradecidos, muchos llegamos contentos. Pero también gente llega cansada con sus situaciones, con ansiedad. Y yo te pido que tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El evangelista Billy Graham mencionó una vez y dijo: si ignoras la palabra de Dios, siempre ignorarás su voluntad. Lo voy a repetir: si ignoras la palabra de Dios, siempre ignorarás su voluntad. Y yo, cuando hablamos de la voluntad de Dios, en este mensaje yo voy a ir al Berrés. Voy a hablar del contexto al final del mensaje. Mientras apagamos los teléfonos y ustedes atienden el mensaje aquí. Y quiero hablar primeramente qué es la voluntad de Dios. Porque mucha gente dice: no, mi anhelo es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué tú quieres hacer? No, yo quisiera hacer esto, pero que sea la ¿qué? La voluntad de Dios. Y primero, para cuando hablamos de ese texto, porque Jesús dice, cuando le preguntan, Él dice que miró a la gente y dijo: estos son mis hermanos y mis hermanas y mi madre. O sea, esta gente son mi familia, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi familia. Por lo tanto, hay que definir qué es la voluntad de Dios. Y la voluntad en sí es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. O sea, es cuando usted decide y ordenar su vida, su conducta. Pero en el caso de los cristianos que decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, es que ya no deseamos hacer nuestra voluntad, si queremos hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, que ya nuestras intenciones, nuestras elecciones, nuestros propósitos, nuestras ganas y deseos ya no son las nuestras, sino que tienen que ser las de ¿quién? Las de Dios. Y es importante que entendamos eso, porque
cuando hablamos de la voluntad del Padre, hablamos de negación, hablamos de muerte. Usted sabe que cuando morimos a nuestro yo, deseamos hacer constantemente la voluntad del Padre en nuestras vidas. Cuando morimos a nuestro ego, a nuestro yo, a lo que queremos hacer, constantemente deseamos vivir bajo su voluntad. Y está la voluntad de Dios y está nuestra voluntad. Y Dios siempre ha querido mostrar su voluntad a sus hijos. Siempre, desde que formó la tierra, el mundo, les digo, esta es mi voluntad sobre ti. Te doy la creación para que seas mayordomo de ella. Te doy a una familia para que seas un buen mayordomo de tu familia. Te doy un trabajo para que seas buen mayordomo. Esa es la voluntad de Dios y es bendición. Desde que Dios creó al ser humano, creó un jardín para que disfrutara de ese jardín. Por lo tanto, la voluntad de Dios siempre ha sido que el ser humano sea bendecido por Él. Ahora, nosotros por nuestras decisiones, no le voy a echar la culpa a Adán porque yo no vivo bajo la bendición de Adán. Mis decisiones son las que me afectan en mi presente. Usted puede decir, no, porque como Adán pecó, yo también puedo pecar porque vivimos bajo esa maldición. No, usted y yo no vivimos bajo eso. Usted y yo vivimos bajo la gracia de Jesucristo que murió y resucitó para que usted y yo alcanzáramos salvación. ¿Cuántos dicen amén por esta mañana? Así que, ¿cuál es el problema para mí? Que no hemos tomado en cuenta realmente cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Desde el Antiguo Testamento, mira, vamos a poner un ejemplo. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel del faraón y deciden escoger su primer rey, ¿cuál fue el proceso para que ellos escogieran un rey? El proceso de otros pueblos era que ellos tenían que orar y hablar con Dios para elegir a ese rey. Había una conexión entre Dios y el pueblo. Pero el pueblo de Israel, para elegir su primer rey, decide escogerlo ellos. Ellos deciden a Samuel, nosotros queremos a Saúl como rey. Entonces está la voluntad del pueblo y está la voluntad de Dios. Constantemente usted y yo tomamos decisiones bajo la voluntad de Dios o bajo nuestra voluntad. Y nosotros pensamos que Dios se tiene que someter a nuestra voluntad. Nosotros accionamos como si Dios tiene que hacer lo que yo diga. Y a veces yo escucho predicadores que le dicen, ahora mismo, Señor, ahora mismo sana a esta persona. Como si Dios tiene que reconocer que es un mando, te mando que ahora mismo sanes a esa persona. Sin saber que Dios lo que quiere es salvar la vida. Sin saber qué Dios quiere hacer con esa persona. Nosotros que pensamos que a todo el mundo Dios lo quiere sanar. A Dios todo el mundo quiere restaurarlo. A Dios todo el mundo quiere resucitarlo. Así que tenemos que tener intimidad. Cuando elija al pueblo a un rey, eso me enseña a mí, me muestra el texto que Dios lo que quiere es que constantemente yo tenga intimidad. ¿Por qué Dios quiere que usted y yo tengamos intimidad? Porque si usted y yo constantemente tenemos intimidad con Dios, me refiero a una vida devocional diaria, de leer la Biblia, de estudiar la palabra, eso me invita a mí a constantemente a hacer la voluntad del Padre. Cuando yo me desconecto de la Biblia, yo me desconecto de la voluntad porque estoy divagando en el mundo a ver qué decisión voy a tomar en mi vida. Pero cuando nos sometemos a la palabra del Señor, constantemente estamos haciendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Así que en 1 Samuel, dice el texto, capítulo 8, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyemos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, el pueblo quería un rey como todas las naciones y no vamos a esperar que tú hables con Dios. Queremos a Saúl. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Aquí esto es poderoso porque cuando entendemos esto, usted y yo si lo entendemos, no queremos hacer otra cosa que someternos a la voluntad del Señor.
Cuando usted decide por Dios, no estás despreciando a otra persona, sino estás despreciando y desechando la voluntad de Dios en tu vida. Así que Dios constantemente, y lo que ocurre en el pueblo, por más que quieran echarle la culpa al diablo o a Dios, porque siempre la culpa es del diablo o de Dios, nunca es nuestra. La culpa es de un pueblo que no quiso buscar el rostro para aceptar y definir cuál era la voluntad de Dios en el pueblo. La voluntad de Dios, si leemos en la Biblia constantemente, nos dice que es buena para sus hijos. Jeremías dice: yo sé los planes que Dios tiene para ti. ¿Son planes de qué? De bienestar, y no de qué, y no de mal. Así que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios busca que su pueblo haga la voluntad de Dios. ¿Qué Pablo dice en Romanos capítulo 12? Que cuando entendemos el proceso de metanoia, entendemos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por lo tanto, la voluntad de Dios, por más que nos duela, siempre va a ser agradable y perfecta. Y digo por más que nos duela, porque muchas veces la voluntad de Dios causa procesos en nuestras vidas. Muchas veces la voluntad de Dios causa aflicciones en nuestras vidas. Muchas veces la voluntad de Dios es en contra de nuestra misma voluntad, que no queremos hacer y lo hacemos. Y a veces decimos: pero ¿para qué yo tomé esta decisión? Mire, y eso le pasa mucho a los pastores. Después que están metidos en el asunto pastoral, dice: Dios mío, ¿para qué? Por eso he metido a trabajar de plomero. Porque el asunto es cómo yo entiendo que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, pero trae en sí enseñanza y procesos que me ayudan a crecer y a madurar. En la historia, el ser humano siempre ha querido buscar un ser supremo. Dios se reveló al ser humano como su único Dios. Y le dio normas, le dio estatutos, le dio procesos para dirigir al pueblo. Y aún así el pueblo le fallaba a Dios. ¿Por qué es difícil entonces, mi amado y mi amada, hacer la voluntad de Dios? Es difícil. Mira, yo les voy a dar un ejemplo que yo tomé una decisión en mi vida en estos días. Y yo espero y oro a Dios que Dios me ha dado dominio propio para no caer. Y mi problema es con la comida. Yo tengo que aceptarlo. Ese famoso yoyo de sub y baja de alimentación. Y uno dice, se propone algo, pero tiene que trabajar la mente. Porque si no trabajas la mente, por más que tú digas: mañana empiezo a dieta. Si no trabajas la mente, cuando tú abras la nevera y veas esas bimbos allí de mi hija, y vea esos gummy bears de mi hija, y vea... ore por su pastor, hermano. Entonces, tú tienes que reconocer, por ejemplo, en la comida, a nuestra cultura, a mí me enseñaron a comer arroz todos los días. ¿A cuántos enseñaron eso? Si no comes arroz, no vas a ser fuerte. Si no comes arroz, vas a estar enñemadito. Digo, yo enñemado no estoy, ¿verdad? Enñemado no estoy. Pero entonces, la harina, come pan por la mañana, porque si no comes pan por la mañana, entonces constantemente nos inculcan eso. Entonces, cuando tú ahora adulto entiendes que el templo del Espíritu es tu cuerpo, lo que tú adquieres ahí te mata o te da vida, ¿cierto o falso? Entonces tú no puedes decir: ay, es que yo quiero que ores por mí porque quiero tener una condición del corazón, pero te vas a Guabata a comer lechón. Yo no quiero que tú ores por mí porque tengo el colesterol alto, pero te jaltas de comida. Ese es mi caso. Yo estoy hablando de mí, de mi caso. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Salud y bienestar. Pero lo que yo como va en contra del propósito de Dios y me hace daño. Por ejemplo, yo salí con artritis con 44 años. Un dolor de cuerpo terrible. Entonces, si me dicen, el doctor me dice: Carlos, tienes que dejar la harina, tienes que dejar el arroz, tienes que dejar el café. Y ahí yo dije: no, eso es el diablo que está hablando ahí. Ya eso no es de Dios. Que deje el café. No, eso no es de Dios, hermano. Si el café es camino a la fe, y sin café nadie verá al Señor.
Luis, ¿cómo te dice? Que deje el café. Pues mire, pues lo he dejado. Por la mañana un poquito y un buche de agua para bajar la acidez. ¿Sabes por qué? Porque ahora yo no me creo el más santo ahora y el más nutricionista, ¿no? Porque pasé por mi oficina para dar una dieta no. Pero yo tuve que reflexionar sobre mi vida. Y yo dije, si el arroz me está matando, me está causando dolor, si la harina me está causando tanto dolor en mi cuerpo, ¿cómo yo mismo me estoy haciendo daño a mi cuerpo? Entonces yo no puedo decir, oren por mí porque es que tengo un dolor de espalda que no puedo ni doblarme. Usted se acuerda como yo vine aquí, yo no puedo ni rezarle el cuerpo. Entonces yo mismo no puedo decir que es que el diablo me atacó, es que el diablo me tienta y me pone las cosas de frente. No, es que yo decidí hacerme daño con lo que yo como. Y eso va en contra del propósito de Dios en mi vida. Entonces me va a ver un día una caja de muertos y va a decir, ay, que es pastor tan bueno que era. No, el pastor, él mismo se hizo daño. Porque no tuvo dominio propio, no supo cómo manejar su salud física, no supo manejar el cuerpo. Y porque me enseñaron que hay que comer chuleta, que hay que comer arroz, hay que comer... Hermano, tan rico que es, porque eso es lo que mi boca se acostumbró a eso. Hasta yo estoy como un adicto, estoy rompiendo aquí, hablo de eso y estoy como rompiendo en frío. Dame agua, por favor, porque estoy está seco ya, Carmelo. Entonces, la pregunta sería, si eso me hace daño, ¿por qué yo deseo hacer la voluntad mía y no la de Dios? Que Dios quiere que yo tenga salud y tenga restauración y tenga bienestar en toda mi vida. La voluntad de Dios es como esa comida que no sabe lo que tú quieres. ¿Usted me entendió? Cuando yo digo, mi amor, hay unos brócolis ahí, pero yo sé que ese brócoli yo lo trabajo y le echo un poquito de pimienta, a ver, porque es que ese brócoli sabe rico. Yo intento decirme eso, Ruca, que sabe rico, pero no sabe rico nada. Y intento comérmelo con la pechuga, y aquí le echo vianda y ensalada, y digo, es que no sabe rico el bendito brócoli. ¿Y por qué no sabe como el arroz el brócoli? Y para ustedes sabe rico, para mí no, porque me acostumbré a comer chuleta y arroz y el pegado. ¿A cuánto le gusta el pegado? Hermano, ustedes necesitan hoy pasar al altar de llamada. Ustedes necesitan arrepentimiento, se van a perder. Y tú, mofonguera. Eso con cariño. No, es algo que uno dice, para mí no tiene ni sentido, pero lo hacemos porque no tenemos ese dominio propio, esa fuerza de voluntad. Entonces, por eso vemos que en nuestra sociedad, nuestras decisiones y muchos conflictos que vivimos hoy es porque no hemos podido definir la voluntad de Dios versus mi voluntad. Y yo creo que la desobediencia trae consecuencias en nuestras vidas. Y vamos a ponerlo así, la desobediencia y la obediencia trae consecuencias en nuestras vidas. Porque toda decisión tiene consecuencias. Si, por ejemplo, en el caso de Saúl, desobedeció al pueblo cuando Dios le mandó a hacer unas cosas, y el mismo Samuel le dijo, pero ¿qué vale más? ¿El sacrificio que estás haciendo o obedecer al Señor? ¿Qué le dijo Miqueas al pueblo? Dios no quiere tanto sacrificio, Dios quiere que tú le obedezcas a Él. Porque la voluntad de Dios es lo que Él busca de un pueblo, que sean obedientes a su llamado, que sean obedientes a su palabra, que sean obedientes en la mayordomía de la vida. En estos días que estaba dando la clase de nuevos creyentes, de nuevos miembros, hablábamos de la justicia social, justicia ecológica. Y cuando hablamos de la justicia ecológica, ¿cuánto daño le hacemos al planeta? ¿Cuántos daños? Estoy buscando un pedazo de foam por ahí, aquí hay foam. Porque cada vez que hacemos letra con foam, le hacemos daño al planeta. Y la iglesia promueve eso. Después decimos, es que la voluntad de Dios... No, es que nosotros tomamos malas decisiones.
Mire, Samuel le dice a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. O sea, a pesar de que Saúl no fue escogido por Dios, Dios aún así lo ungió. ¿Tú sabes cómo se ungían los reyes? Cogían una copa como esa y se la echaban encima al rey. Y ese era el pacto, esa era la marca de que ese hombre iba a ¿qué? A administrar, iba a bendecir a un pueblo como de parte de Dios. Pero Saúl desobedeció, y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, Saúl? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo entre los ojos de Jehová? ¿Usted sabe qué hizo Saúl? Saúl mató un chorro de gente y el ganado, todo el ganado se lo llevó para él, para sacrificarlo. Y eso fue lo que le pidió Jehová. Aunque suena sangriento y malo, ¿verdad? Pero no fue lo que hizo Saúl. Y Saúl desobedeció entonces y dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cuál era el problema aquí? Dios le había dado una misión y Saúl la hizo a mitad. Y nosotros nos encanta decir: bueno, porque yo hice parte de lo que Dios me mandó a hacer. Ay, que yo obedezco aquí, pero me caigo acá, pero no importa, porque Dios conoce mi qué. Ay, Dios conoce mi corazón. Muchas veces tomamos decisiones pensando en que aunque no es lo que Dios quiere, el pensar en Dios ya es parte del proceso. Es que yo pensé por lo menos en Él, en el proceso. Y no es así, mi amado. La voluntad de Dios no se sujeta a nuestros criterios. La voluntad de Dios no se sujeta a nuestros criterios. Su voluntad puede ser que no te guste, pero si es la voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. Y digo que trae consecuencias vanas o buenas, porque mira el caso de José. José, por hacer la voluntad de Dios, cayó preso, lo metieron, sus hermanos lo vendieron. Y usted dirá: no, porque el que obedece a Dios todo le va a ir bien. Sí, ajá, ajá. No, mi amado, no, mi amado. El obedecer trae consecuencias también, pero yo prefiero las consecuencias de la obediencia que la desobediencia. Yo prefiero las consecuencias de que la gente me tilde de loco, que me digan: es que este no sirve, es que este es el mal pastor, que digan lo que quieran. Pero si yo obedezco al Padre, mi corazón está satisfecho. Porque la obediencia en ti, la gente puede ser que te señale, y ahí es que voy entonces a las palabras de Jesús. Jesús estaba reprendiendo, sanando, alimentando, y su misma familia lo estaba tildando ¿de qué? De loco. Su misma familia no entendía el proceso que Jesús estaba viviendo. Entonces, cuando entendemos lo que Jesús está haciendo, Jesús viene a estar haciendo milagros, de comenzar una nueva enseñanza, y eso le trae conflicto hasta con su propia familia. Jesús no está diciendo que primero tenemos que abandonar la familia y que Él no acepta que esa sea su familia, porque esa no es la enseñanza de Jesús. Si usted se fija, hasta lo último Jesús dejó hasta a su madre y le dijo: madre, he aquí tu hijo. O sea, Él dejó todo planificado con su familia. Pero en esta ocasión su familia no entendía el proceso por lo que estaba viviendo. Jesús sabía que la voluntad del Padre era complicada. Y en los versículos 20 en adelante de Marcos hace referencia a que era tanta la gente que seguía a Jesús. Era tanta la gente que seguía a Jesús que decide regresar entonces a la casa. Y decide regresar a la casa, y allí la gente se amotinó nuevamente en la casa. Y entonces, como su familia se enteró dónde estaban, fueron a buscarlo. Pero ¿para qué fueron a buscarlo? ¿Para qué fueron a buscar a Jesús a la casa? ¿Cuál era la dinámica de los familiares con Jesús? Y en el versículo 21, búscalo después de Marcos.
Cuando los familiares de Jesús supieron que lo que él hacía, fueron a llevárselo porque decían que se había vuelto loco. Eso dice Marcos capítulo 3, versículo 21. O sea, la gente ni su familia entendía el ministerio de Jesús. Y así que aquí hay un problema. Jesús quería cumplir la voluntad de Dios, pero su familia no entendían y quería llevárselo. Jesús sabía eso y cuando, mira, Jesús, permiso, perdóname, tanta gente estaba allí. Permiso, Jesús, tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermano están ahí afuera, te están esperando. Y Jesús dice, mi familia. ¿Y quiénes son mi familia? ¿Sabes por qué Jesús le cuestiona a ellos? Porque Jesús sabía que ellos no querían que Jesús cumpliera el propósito y la voluntad de Dios, que era entregar y morir por ti y por mí. No entendían el proceso. Está hablando al principio del ministerio de Jesús. En la traducción lenguaje actual le traduce como si estuviese loco. Así que de antemano sabemos que cumplir la voluntad de Dios es complicado. Es posible que la gente no te entienda. Es posible que la gente no te respalde ni te apoye. Pero siéntete bien cuando tú hagas la voluntad de Dios. Porque Jesús dice, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, ese es mi hermana, ese es mi madre. Todo aquel, o sea, esta familia mía me está tirando de loco porque no entiende mi ministerio, pero esta gente son los que me están siguiendo y esta gente ahora se convierten en mi propia familia. Así que tenemos que entender que este pasaje ha llevado a muchas personas a malos entendidos y a abandonar su familia. Mire, la mayoría de los creyentes y predicadores son los más que abandonan su familia. Se pasan viajando y entonces, ¿y dónde dejamos a nuestras esposas, a nuestros esposos? Porque hay mujeres también que predican, excelente, y viajan. ¿Y dónde dejamos a nuestra familia? No, porque es que Jesús mismo dijo que aquel que hace la voluntad del Padre, ese es mi familia, mi familia. Y esto no es lo que quiere decir Jesús. Jesús siempre estuvo pendiente a su familia. No podemos alejarnos de nuestros seres queridos porque simplemente ellos no creen en lo que tú crees. Mire, como pastor yo he vivido muchas experiencias. Y una de las experiencias que más a mí me entristece es que una mujer o un hombre viva constantemente metido en la iglesia y su esposo o esposa no sea converso y que prefiera estar en la iglesia que en su casa con su esposo o con su esposa. En el caso de área este, que hay culto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y si no hay se lo inventan. Prefieren estar en la iglesia dejando a su pareja en su casa. Y cuando yo iba para casa, pastor, es que la iglesia me ha robado ¿a quién? A mi familia. Entonces, ¿cuál es el testimonio de la voluntad del Señor? ¿Cuál es el testimonio de que yo, no, porque es que yo me quiero en la casa? Yo quiero que yo me pase aquí en el templo orando. No, tú estás escapando a una realidad que tú tienes en tu casa. Tú estás escapando posiblemente a una realidad que tú no quieres estar en tu casa viendo ese manganzón allí. Santo Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas es perfecta y tenemos que aceptarla, pero no es necesariamente lo que deseamos. Otro conflicto, según el texto, fueron los maestros de la ley que llegaron allí para juzgarlo. Decían, este hombre tiene a Beelzebú, el jefe de los demonios. Solo por el poder de Beelzebú le da el poder para expulsar a estos demonios. Jesús dice, es que un reino puede dividirse. Es que ustedes no entienden lo que yo estoy haciendo. El enemigo no se reprende a él mismo. Yo soy el Hijo de Dios y tengo el poder para hacer todo esto y mucho más. Así que nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios en tu vida puede ser que te cueste. Puede ser que te tilden de loco, de loca. Puede ser que te rechacen porque estás haciendo la voluntad del Señor. Ahora este se convirtió. Yo recuerdo cuando yo me reconcilié con Dios. Mi hermano mayor, pues no estaba convertido. Y yo era bien volátil. Usted me ve así que yo me estoy riendo, pero yo era de un carácter muy volátil. Era como dicen por ahí, de mecha corta. Que prendía de medio más. Yo soy gago, recuerden que yo soy gago, por favor, entiéndanme. Y un día
Él me probó. Yo recién convertido, ya va ya, y aún predicando, y recuerdo que él hizo algo, y yo salí en casa, y él le dice a mi mamá, ve, dice Mandy, ve. Por eso es que él no ha cambiado nada más, es el mismo malcriado. Y eso a mí me afectó, porque yo quería hacer la voluntad del Señor, pero había un carácter, había una voluntad mía que quería imponerse ante la voluntad del Señor. Y entonces, ¿cómo la gente te mira y dice, no, pero es que este dice que se convirtió, pero no? Entonces, ¿cómo tú te sometes a la voluntad del Dios? Yo quiero, y con esto yo cierro. Cuando yo me convierto al Evangelio y Dios me llama a predicar, yo decía, pero yo con 18 años para predicar yo la palabra, si yo apenas me atrevo a hablar frente a la gente en público. ¿Cómo Dios quiere que yo haga esto? Y en el proceso de 2 años, porque a los 20 comencé a predicar, aprendí que no hay mayor proceso y mejor proceso para entender el propósito de Dios en nuestras vidas que la palabra del Señor. Por eso leí lo que decía Billy Graham: el que ignora la palabra de Dios siempre va a ignorar la voluntad de Dios. Para mí, el yo someterme a la palabra, el leerla, estudiarla, entenderla, todo eso transformó mi carácter. Yo no puedo decir, es que yo un día decidí, pues no se me ha malcriado. Es que yo un día decidí no hacer esto, no. En un proceso entre la palabra, y yo leía la palabra, la entendía, y la palabra hacía una transformación en mí. Eso me ayudó a mí a hacer y cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Yo tenía muchas aspiraciones como joven. Tenía muchas aspiraciones. Pero cuando Dios me llamó, con 18 años, decía, pero ¿cómo a Dios se le ocurre hacer esto? Y cuando entendí que era el amor de Dios y que Dios me había quitado de ser enemigo de Dios y ahora me llama hermano, ahora me llama hijo, ¿cómo yo no voy a hacer la voluntad de Dios? Y ya, ¿cómo yo no me puedo entregar? Recuerdo, antes yo, aunque ustedes no lo crean, yo soy un pastor que fui la oveja negra en un momento dado. Y aunque terminé mi práctica, no me daban iglesia. Y un día, arrodillado en mi casa, dije, Señor, tú sabes muy bien que yo estoy dispuesto a dejar todo en mi vida por seguirte a ti. Yo estoy dispuesto a dejarlo todo, mi trabajo, estoy dispuesto a dejarlo todo, porque tú sabes cuánto yo anhelo cumplir tu propósito en mi vida, hacer tu voluntad. Y esa misma noche que hice esa oración, recibí mi llamada para comenzar el proceso pastoral en Valle de Florencio. Y así mismo hice, me fui a vivir solo, dejé todo, dejé el trabajo, de todo, y no me importaba nada porque mi satisfacción era hacer la voluntad del Señor. Cuando me vine para Caguas, fue la voluntad del Señor. Yo estaba cómodo, yo no quería irme, pero ya yo no me mando ya. Ahora me manda Cristo. Ahora quien gobierna mi vida es Cristo. Y el tiempo que está aquí es el tiempo que Cristo decida por mí. Yo no puedo decir, yo voy a controlar, yo sí tengo unos planes en mi vida, pero mis planes no puedo decir que son los planes de Dios. Esos son los que yo me he trazado y digo, aquí a 5 años voy a hacer esto, pero al fin y al cabo Dios conoce mi tiempo y mis sazones. Tenemos que aprender a depositarnos en la mano del Señor. Yo no he encontrado otra paz en mi vida. Yo no he encontrado tanta satisfacción en mi vida de hacer la voluntad del Señor, que a veces me duele, a veces me incomoda, a veces me jamaquea mi corazón y mi mente, pero al fin y al cabo entiendo, no, pero es que esta es la voluntad del Señor y es agradable y es perfecta. Yo tengo que aceptarla. Iglesia, Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas y lo que estás viviendo hoy, entiéndelo porque vas a ser mejor mañana y vas a ver que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos lo dicen amén en esta hora? Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y que le digas al Señor, yo quiero aceptar esa voluntad tuya en mi vida. Yo quiero cumplir tu voluntad. Yo quiero cumplir tu voluntad.
Yo quiero cumplir tu propósito en mi vida. Yo quiero aceptar tu voluntad y ver cómo tú transformas mi vida. Quiero someterme a tu palabra. Quiero leerla, quiero entenderla. No estás escondido. No ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza. En tu lamento, En tu quebranto, escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes más, Dios te dice en esta noche, en esta mañana: enviaré un ejército a hallarte. En la noche más oscura te encontraré, te rescataré. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana a abrir el altar. Posiblemente hoy estés luchando con tu voluntad y la voluntad del Señor. Jesús le dice a la gente: todo aquel que hace mi voluntad, esa es mi familia. Todo aquel que cumple el propósito de mi Padre, esa es mi familia. Jesús sabía que su voluntad era morir. Por eso en Getsemaní dijo: Señor, que no se haga mi voluntad. Jesús como ser humano estaba abatido, cansado. Pasa de mí esta copa, estoy harto de esto, Señor. Estoy harto de que la gente me persiga. Estoy cansado de que la gente no me entienda. Pero ahora, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad en mi vida. Dios te está llamando. Dios te ha señalado. Dios te ha escogido, mi amado, mi amada. Dios te ha señalado para que hagas su voluntad en su vida. Pastores, que doy vueltas y vueltas y vueltas y no entiendo para qué yo estoy aquí en la tierra. Aprenda a aceptar la voluntad del Señor. Dios te ha llamado, te ha levantado, te ha sacado del pozo. Te va a levantar cuando entiendas la voluntad del Padre en tu vida. Amén. Hacer la voluntad del Señor nos cuesta. Pero créame que no hay mejor satisfacción en tu vida. No vas a ver mejor satisfacción en tu vida que cumplir la voluntad del Señor. Y lo mejor es que a Dios no le importa tu pasado. A Dios no le interesa lo que tú hiciste en el pasado. Padre, es que no sé si hacer tu voluntad, porque es que yo fui tan malo, tan mala. Yo hice esto. Yo he enterrado tu pecado. Yo he tirado al fondo del mar tu maldad. Yo te hago nueva criatura. Yo te levanto. Mía eres tú, dice el Señor. Hagamos la voluntad del Señor. Iglesia, el altar está abierto. Si tú te sientes llamado, apelado por el Señor, el altar está abierto. Si quieres entregarle tu voluntad al Señor, el altar está abierto. Si deseas pasar, el altar está abierto en esta hora. Te encontraré, te rescataré. No hay distancia entre nosotros.